Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en esta mañana. Puede sentarse. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. También quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo y escuchando a través del internet. Damos gracias al Señor por este momento. Abra su Biblia en el libro a los Romanos, capítulo número 8, del versículo 28 al 30. 3 versículos vamos a leer. Libro a los Romanos, capítulo número 28, capítulo número 8, del 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, póngale atención, son llamados. Son llamados. Como le dije, desde hoy para adelante mi intención es que usted lea la Biblia de acuerdo a ese propósito, al propósito principal de Dios. Versículo 29. Mire que son llamados. Pero acá dice, porque a los que antes conoció, mire, son llamados. Y ahora dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Ahora, a los que antes predestinó, a estos también llamó. O sea, primero presenta de una forma general el llamado a los que son llamados, pero después comienza a abrir la idea cómo fueron llamados. Y esto es lo que yo quiero de pronto llevarlos a ustedes. ¿Cómo ocurrió que usted y yo venimos al Señor? ¿Será solamente porque, y eso de pronto comparto esta preocupación, porque en carne propia de pronto usted y yo podemos estar sufriendo que nuestros hijos nos confiemos, que nuestros hijos crecen en el Señor y nos confiamos de la tradición de que ellos vienen y crecen en el Señor y damos por entendido que ellos tienen una relación con Dios porque crecen en el Señor y caemos en el engaño de la tradición y no preocuparnos de que ellos tengan una relación. ¿Sabe por qué? No solamente cuando llegan adolescentes, sino cuando llegan a adultos. Nos vamos a dar cuenta cuando ya ellos ya hablan con nosotros de una manera frontal, nos van a decir, lo que pasa es que tú me obligaste, porque tú me llevaste a la iglesia a la fuerza. Y yo siempre caminé porque ustedes eran cristianos, pero ahora que tengo la oportunidad de tomar mis decisiones, ya no quiero ser cristiano. Nos vamos a encontrar con eso. Entonces, esto hay que ponerle mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, usted mismo, yo quiero que usted se dé cuenta cómo venimos al Señor. Si fue un acto de casualidad, porque mi hermana me trajo, mi compadre me invitó a la iglesia, el que era compadre en la vida anterior, me invitó a la iglesia, o mi hermano, o mi papá, mi mamá me trajo. Y ya pues, vamos a ver cómo Dios en su plan nos trajo. ¿Cómo nos llamó? ¿Qué significa eso de predestinar? ¿Qué significa? Entonces, esto vamos a ver, que esto sea un puntal para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver en el versículo 29, una primera palabra que vamos a analizarla. Porque dice ahí, antes de llamarnos, primero, según esto, Dios nos conoció. Porque a los que antes conoció. Yo he hecho unas diapositivas y ahí voy explicando. La palabra conocer, porque a los que antes conoció. La palabra conocer viene del griego proginosko. Proginosko es el griego, conocer. Y significa saber de antemano, conocer anticipadamente. Dios tiene ciertos atributos, como un ser espiritual eterno. Tiene ciertos atributos que ningún ser humano, ni siquiera el diablo los tiene. ¿Cuáles son esos atributos? Omnisciente, omnipotente y omnipresente. El omni quiere decir que todo lo puede. Entonces, Él todo lo sabe.
Él está en todas partes, omnipresente, y también Él todo lo conoce, todo lo conoce. En este caso, por esa omnisciencia de Dios, dice ahí, esta palabra, conocer, se usa acerca del previo conocimiento divino de los creyentes. Dios tiene un previo conocimiento divino acerca de cada uno de nosotros, los que vamos a creer. Entonces, en su omnisciencia, Dios conoce a aquellos que responderán, escucha esto, voluntariamente a su llamado, el llamado al arrepentimiento, creyendo en Cristo, pero también creyendo en Cristo y permaneciendo en Él. Porque no se trata de creer en Cristo. Parece que se entiende que la doctrina de que la salvación no se pierde solamente enfatiza que una vez que creíste en Cristo no puedes perder la salvación, no puedes caer de esa gracia. Pero si nos descuidamos, pienso yo que eso es lo que trata de decir la Biblia, si nos descuidamos, como lo vamos a ver, podemos caer de esa gracia. Mire, esto hay que ponerle atención porque ha dado como resultado de que si la salvación no se pierde, nos mantenemos así, preocupados en nuestros problemas y no nos preocupamos mejor en eso que es de vital importancia para nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios a los que antes conoció, tiene que ver con que Dios conoció nuestro corazón desde la eternidad, antes que nosotros existiéramos, antes que existiera el mundo, Él conocía los que un día, a través del toque divino de Dios, íbamos a responder. Yo no sé cuál habrá sido su testimonio, cómo fue su conversión, pero Dios vino tocando, ese toque divino vino tocando mi corazón muchos años atrás. Desde cuando era niño, mi abuelita me llevaba al templo. Y Dios desde ese momento su gracia divina estaba en mí para tocar mi corazón. Cuando era niño, quiere decir que tenía unos 6, 7 años. Yo vine a los caminos del Señor ya de una forma ya tangible, diríamos así, a los 38 años. O sea que 38 años esa gracia divina estuvo en mí tocándome. Hasta que un día respondí a esa gracia divina. Los hermanos que creen que la salvación no se pierde, ellos alegan de que el hombre no interviene, que es la gracia irresistible de Dios que los trae, sin contar con la voluntad del hombre. Nosotros creemos que hay una voluntad que el hombre tiene que ejercer. Yo me hago la pregunta para ellos, los que creen que la salvación no se pierde, entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? Dios le hubiera dicho, ahí están esos dos árboles, no coman del un árbol porque ese día que coman morirán, pero vengan para acá, yo les voy a poner un chip para que ustedes no intenten desobedecer. Dios le dio otra de las cosas que no creen los hermanos que piensan que la salvación no se pierde, que no hay el libre albedrío. Entonces, ¿qué somos entonces? Autómatas. Y Dios no quiere seres autómatas. Usted se va a dar cuenta, saque conclusión, de que todos estos procesos, después de salvarnos, ¿por qué pasamos ciertas vicisitudes? Porque Dios está comprobando que a pesar de las caídas, Dios está siempre dispuesto a levantarnos. Dios está siempre dispuesto a mostrarnos el amor de Él. De hecho, la parábola del hijo pródigo es tan convincente para aclarar esto. Porque aún siendo hijo, ese hijo decidió irse, pero el padre estuvo esperando la venida del hijo. Y fue puntual cuando le dijo al hermano, ¿por qué te portas así? Tú no tienes todos los bienes aquí, pero este estaba muerto y ha vuelto a la vida. Aleluya. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son nuestras raíces como para decir de que la salvación la puedo perder en algún momento si de pronto me descuido. Por eso estoy aquí para explicarle esto. Entonces lo primero que tenemos que conocer
que para que yo esté sentado en esta silla que usted está, o para que yo esté aquí, hubo un previo conocimiento de Dios. Pero también Dios estuvo esperando esa actitud mía de responder a esa invitación, a ese llamado. Entonces, en base a ese conocimiento previo, Dios toma la decisión de escoger, de elegirme a mí. Porque a los que antes conoció, mire que ahí Pablo omite la palabra eligió. Ahí no está la palabra la elección. Pero ya le voy a demostrar que no es que yo me he supuesto, sino que es bíblico. Dice, también los predestinó, conoció y predestinó. Pero antes de predestinar, después de conocer, hubo una elección. La palabra escoger no está puesta en ese Romanos 8:29, pero sí en Efesios 1, versículo 4. La Biblia se va complementando un versículo con otro versículo, Efesios 1:4. Mire lo que dice Efesios 1:4. Vamos a ponerlos desde el 3 para ver qué viene hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que es el mismo que escribe Romanos, dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí quiero explicarle. Primero nos conoce y lo segundo que hace Dios es elegirnos para que conformemos a aquello en quien Él va a estar trabajando para dar ese paso de fe. Entonces ahora sí vamos al recuadro otra vez, a ver la palabra escoger. Esto es lo que nosotros llamamos la doctrina de la elección, Por eso he puesto ahí. La palabra escoger, del griego eklegomai, y tiene que ver con seleccionar, elegir. Se refiere a la doctrina de la elección. Después de conocer, Dios elige, que Dios hace de individuos antes de la fundación del mundo para llevarlos. Porque yo he puesto entre comillas y en negrillas ese proceso de llevarlos? Porque una vez que nos eligen, después de habernos conocido, nos elige, nos predestina para hacer algo, Dios nos lleva. Por eso la salvación tiene que ver con un proceso. Desde el momento que nacemos, Dios se preocupa que en un momento dado lo reconozcamos a Él y podamos entregar nuestra vida a Él. Para Él ahora, en este momento que usted es cristiano, nos sigue llevando de la mano, nos sigue llevando, sigue completando su proceso hasta el día que venga Jesucristo. Amén. Por eso dice ahí que Dios hace de individuos antes de la fundación del mundo para llevarlos, porque no somos nosotros los que nos conducimos en este mundo. Si fuéramos nosotros, nos volviéramos por nosotros mismos al pecado, pero Dios nos sigue, aunque de pronto en algún momento por problemas de pronto emocionales, sentimentales, económicos, laborales, muchas veces somos tan abstraídos que nos soltamos de la mano de Dios, pero Dios a través de procesos nos vuelve a traer para llevarnos a esa eterna salvación. Muchas veces nos equivocamos, nos enredamos en situaciones de pecado, pero Dios nos sigue trayendo. Esto es lo que la doctrina de que la salvación no se pierde cuando una persona cae de la gracia. La doctrina simplemente dice, por eso a veces la doctrina es la que sirve como tropiezo. Simplemente dice, no, esa persona nunca fue cristiano. En otras palabras, no, nunca fue elegido, no, nunca fue predestinado. Es como un sentido, como que presentan a un Dios egoísta que a unos eligió y a otros no.
Pero nos vamos a dar cuenta, cuando yo termine de dar todas las tres características, que Dios no actúa así. Nunca ha actuado. Él siempre actúa en amor. Y el propósito de Él es que todos nos salvemos. Amén. Entonces, para llevarnos a su eterna salvación, en base a su previo conocimiento, esta elección o escogimiento radica enfáticamente en que los elegidos serán miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia. O sea, ante todo, aquí ya vamos poniendo un punto. La salvación, ese conocimiento que Dios tiene de nosotros, por eso estamos aquí, esa elección que Dios hace y ese llamado es para que pertenezcamos a un cuerpo. Recuerde esto. Nosotros somos parte de un antiguo hombre llamado la generación de Adán. Esa generación de Adán está bajo maldición. Por eso Dios no está levantando una religión. Está en su propósito, está levantando una nueva creación en Cristo. Por eso Él nos saca de Adán para ponernos en Cristo. No puede haber cristiano, y aquí viene la confrontación, aquellos que tienen el pensamiento. Yo asisto a la iglesia, pero espero que nadie a mí me venga, ni el pastor, ni la líder, ni el líder ese a venir a ponerme condiciones. Yo quiero venir a escuchar el culto y nada más. Entonces lo que usted tiene es una religión, pero usted no está perteneciendo al cuerpo de Cristo. Porque Dios en Cristo está haciendo una nueva, está cumpliendo su propósito. No solamente porque Adán falló, nos vamos a dar cuenta que el propósito de él siempre fue en Cristo tener su creación. Demostró que Adán como ser humano iba a fallar. Y aún en nosotros nos está demostrando que si él nos dejara solo, seguiríamos fallando. Por eso tenemos la necesidad de estar con Él. Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro 2:9, haciendo en primera persona, mas nosotros somos linaje escogido. Un real sacerdocio somos, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Nos llamó para ser parte de su cuerpo. Amén. Sigamos con el recuadro, hijo. Bien. Cabe resaltar que según el plan de Dios, escuche esto, Cristo fue el primero en ser escogido para este propósito. Una vez más, permítame, atraigo su atención, por favor. Dios en su propósito eterno tenía previsto hacer un nuevo hombre. Después de Adán, cuando hablo de Adán, hablo de toda su creación. ¿Por qué no dije de Adán y Eva? Porque Adán fue la cabeza de la creación. De ahí salió Eva. No es que Dios creó a Adán y a Eva. Dios creó a Adán y sacó de Adán a Eva. ¿O no fue así? Tenemos que ver las cosas como son bíblicamente. Claro que en sí creó todo, pero vamos a ver cómo lo creó. Del barro creó a Adán y de la costilla sacó a Eva. Por eso la cabeza de esa creación es Adán. Y falló. Y todos fallamos, Romanos 5:12. Entonces Dios lo que hizo, tenía previsto hacer en Cristo una nueva creación. Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Va a ver la declaración que Dios hace y le voy a mostrar con versículos bíblicos de su posición y mi posición en Cristo. Por eso todo es en Cristo. Usted no se puede ver en la religión. Si usted tiene el pensamiento, tal vez usted le dice a sus familiares, ahora yo me he hecho evangélico. Usted lo que tiene es una religión. Usted lo que tiene es una religión. Si ese es su pensamiento. Usted no es solamente, claro que es evangélico, diríamos así, porque esto es un evangelio.
La palabra evangelio es noticias, buenas noticias. Eso es evangelio, buenas noticias. Pero lo que usted y yo somos es cristianos. Cristianos. Y el cristianismo no es una religión, es una nueva creación. Por eso dice que el primero en ser escogido, el elegido, para eso fue Cristo. Vamos a ver lo que dice Isaías 42:1. Oiga, cuando yo leí esto, bajo este contexto que estoy exponiendo, a mí me llenó. Porque esto es para Cristo. Pero si yo estoy en Cristo, usted está en Cristo, esto es para usted. Diga, esto es para mí. Mire lo que dice Dios. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Esto me hizo pensar. Yo le sostendré. ¿Quién dice eso? El Padre. Él lo escogió para el propósito de venir a morir. Yo le sostendré. Quiere decir que cuando Cristo como hombre estuvo aquí en la tierra, ¿quién lo sostuvo? Esa promesa. Esa palabra, esa declaración lo sostuvo. ¿Qué fue lo que lo sostuvo? La noche antes de la crucifixión en el Gólgota, en Getsemaní, hasta el día siguiente de llegar al Gólgota. ¿Usted sabe lo que pasó en Getsemaní? Que lo tomaron prisionero. Y toda la noche fue llevado ante Anás, ante Ananías, ante Pilato y todo eso. ¿Qué fue lo que lo sostuvo? Esa declaración. Entonces, yo le hago ver a usted que en los momentos difíciles, cuando el médico declara una enfermedad sobre su vida, o cuando en la empresa declaran un dictamen que usted es sacado del rol de empleados, o cuando le suceda lo más catastrófico que le pueda suceder a usted como hijo de Dios aquí en esta tierra, usted dice, Dios ha dicho que Él me sostendrá. Alabe lo que Dios ha declarado para nuestras vidas. Esto no es algo que yo me estoy suponiendo. Esto es algo que Dios ha declarado para mi vida. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido. Hablaba de Jesús y hablaba de los que estamos en Él. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre Él mi espíritu. Por eso es que Jesús, se acuerda la semana pasada, Jesús fue al cielo, recibió la promesa del Padre y la derramó sobre su cuerpo. Él traerá justicia a las naciones. Nosotros somos instrumentos de justicia para las demás naciones. El mundo en este momento vive una oscuridad. Me mandaron un mensaje de Instagram de la primera persona que de una forma voluntaria se somete a la eutanasia. La Biblia dice que el único que tiene derecho a dar la vida y a quitar la vida es Dios. Pero mire con cuánta confusión hay. ¿Sabe lo que es lo de más valor para Dios? La vida en usted. Hoy por hoy eso ha perdido todo valor. Muy sutilmente estamos siendo atrapados por el sistema de este mundo. Hoy por hoy no hay respeto, no hay temor. Se ha perdido el segundo mandamiento porque el primero ya se perdió hace rato. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. Antes fue, ¿qué le dije? El viejo hombre Adán, el nuevo hombre Cristo. Él está siendo puesto, fue escogido como cabeza de esa nueva creación. ¿Cuál era el propósito de Dios desde la eternidad? Tener un templo donde Él habite. Pedro dice que Él no habitará en templo hecho de manos de hombre. Entonces, después de la muerte de Cristo, resurrección y ascensión, Él está construyendo su templo. Un templo, una estructura, de una forma representativa, física, del cual el fundamento para construir es una base. ¿Y cuál es esa base? Pablo decía, en semanas anteriores yo le leí que Pablo dijo, no se puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto y es Cristo. Pero
Cada uno de nosotros somos piedra. Él es la piedra angular. Y cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que estamos siendo construidos como el templo donde Dios habitará por la eternidad. Tómese un momentito para pensar esto que le voy a decir. Pero usted fue incluido en el plan perfecto de Dios. Por eso es que usted no es cualquier cosa. El hecho de que usted haya llegado a ser parte, no de una iglesia, no de una denominación, sino parte del cuerpo de Cristo, es porque Dios tuvo un conocimiento en la eternidad suyo y mío. Para mí eso es un privilegio. Y en base a ese conocimiento Dios tomó una decisión de elegirme para una vida eterna. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero primero, Dios lo eligió a nuestro Señor Jesucristo como esa cabeza de esa nueva creación. Dios eligió a nuestro Señor Jesucristo como ese fundamento para ese edificio. Eso es lo que está diciendo aquí. Hermanos, yo no sé si a usted le llena eso. No, pastor, es que el problema que tengo es más grande, pastor. ¿Sabe qué? Usted se necesita ser más ministrado de la palabra, porque lo tiene atrapado el enemigo en su mente y en su corazón. Mire, las riquezas que Dios nos ha dado. Muchas veces, póngame Efesios 1:3. Muchas veces los cristianos estamos buscando la bendición. Y mire lo que Dios declara. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Que nos bendijo. ¿En qué tiempo está ese verbo? Tiempo pasado. Una particularidad que tienen los verbos en el idioma griego que son auristo, presente continuo. Nos bendijo, te está bendiciendo. El hecho de que estemos con vida, el hecho de que estemos en el camino del Señor es una bendición. Y usted buscando la otra bendición. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Dele ese aplauso al Señor. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pastor, en Cristo. Pastor, pero esa bendición es en los lugares celestiales, debe ser cuando ya me muera. ¿Sabe qué quiere decir en los lugares celestiales? En sitios de gobiernos. En sitios de gobiernos. Usted tiene que ser un entendido de los planes, de los propósitos, de las estrategias de Dios. Esto quiere decir que el diablo no lo puede atrapar a usted a través de un problema, a través de una circunstancia. Porque usted está en niveles de gobierno sentado juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Por eso es que usted, cuando sucede algo, usted dice, bueno, Dios lo ha permitido y ese es el descanso para mí. O Dios no lo permitió y ese es el descanso para mí. No tiene que ver nada con lo que yo quiero, sino con lo que Él dispone para bien, para mí y para usted. Para que Él sea la cabeza de esta nueva generación. O de esta nueva creación de Dios. Efesios 1:22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Usted se da cuenta? De que nosotros hemos sido elegidos en Cristo. O sea, es como ni más ni menos. Hay un padre millonario. Y ese padre millonario toma al hijo para que el hijo, en el proyecto que él tiene sobre su hijo, vamos a decir así, el hijo tiene un proyecto, entonces el padre en ese proyecto va a invertir todo. En ese proyecto está llamando a la gente, invitándola a que se metan. Porque en él ha puesto todos los recursos. ¿Sabe por qué de pronto usted, como cristiano, se siente que todas las cosas le salen mal? Todas las cosas fracasan y en cierta forma de pronto hay una frustración. Está con la intención de valorar si verdaderamente vale la pena seguir en el cristianismo o tal vez retirarse.
Porque mire, la empresa quebró, el matrimonio fracasó, los hijos se perdieron. La verdad que yo no sé para qué me ha servido el cristianismo. Es porque usted no ha entendido verdaderamente cómo debió llevar su matrimonio, cómo debió llevar su empresa, cómo debió ministrar su vida personal, cómo debió ministrar su vida familiar. De eso se trata, de tomarse el tiempo de ministrar a su esposa. No, ¿tú te has dado cuenta, mujer, a qué mismo Dios nos ha llamado? Pero si usted no está convencido que, si usted estaba convencido o está convencido que la empresa es más importante que el cristianismo, esos son los resultados que puede estar teniendo. No sé si me estoy dando a comprender. Entonces, las cosas no suceden malas porque Dios falló. Nosotros fallamos en no ver las cosas como Dios las planteó. Ven. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de dónde se desprenden? ¿O de qué son parte los pies? Del cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo. Por eso, los dio sobre la cabeza. Por eso, muchas veces Dios no está supliendo porque usted no está en función del cuerpo de Cristo. Sigamos el siguiente versículo. Mire, aquí hay algo muy interesante. Mire la última parte. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bajo este contexto nosotros podemos entender que Jesús como cabeza es el primogénito, el primero entre una comunidad grande. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. Incluso podemos con toda confianza llamarlo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, del cual todos nosotros, incluido Él, tenemos un Padre, el Padre Celestial. Eso es lo que está hablando. Y ese es el propósito de Dios. Por eso que Pablo, mire cómo nos habla en 1 Corintios 15. 15:20. Mire lo que dice. Hermanos, si usted puede entender esto, se llena. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. No dice fue hecho, sino que ese verbo en el idioma original es presente continuo. Es hecho. Es hecho, es hecho, hecho. Quiere decir, fue hecho, es hecho y ha sido hecho. Ahora, primicia de entre los muertos. Pablo mismo dice, unos versículos anteriores, en 1 Corintios 15, dice, si Jesucristo hubiera muerto, voy a parafrasear. ¿Sí se entiende cuando se dice voy a parafrasear? Voy a ir acomodando. Es como que Pablo dijera, si Jesucristo hubiera muerto, como han muerto todos los mártires, pero no hubiera resucitado, la fe nuestra fuera vana. La fe nuestra fuera vana. Porque ¿cuántos hombres no han muerto como mártires? Muchos. Por buena causa. Pero el único que resucitó es Cristo. Ahora, eso tiene un fundamento más poderoso todavía. ¿Quién lo resucitó de los muertos? ¿Él se resucitó? No, la Biblia no dice que Él se resucitó. El Padre le resucitó de los muertos. Ahora, Él no se podía resucitar, Él se podía resucitar, pero todo el plan de Dios fue así. El Padre le resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para declararlo justo, para ser parte de una nueva creación. Pero el hecho de haber resucitado como primicia quiere decir que el mensaje está dando el Padre está dando un mensaje, así como resucité a Cristo, como una seña, como una primicia, como una huella, ¿cómo más se puede decir? Como una arras. Así mismo yo, a cada persona que muere en mi Hijo, en la fe de mi Hijo, lo voy a resucitar.
Por eso es que el cristiano no tiene miedo a la muerte. No tiene miedo a la muerte. Porque la esperanza es lo que Dios ha declarado. No estoy diciendo que usted vaya y también ponga en práctica la eutanasia, sino que cuando llegue la muerte lo va a llevar al cumplimiento eterno del propósito de Dios para su vida. Amén. Por eso dice, Cristo resucitó. Y si Cristo, mire, gracias a Dios mire, aquí está, ¿ve? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Entonces nuestra fe, nuestra predicación no es vana. Y nuestra fe tampoco es vana. ¿Ven? Porque Él fue hecho primicia. Ahora, póngame el recuadro. Ahí hay una palabrita al último que dice, en base a esto, Dios nos predestina. Primero, ¿qué pasó? Nos conoció. Segundo, en base a ese conocimiento, nos eligió para trabajar en nosotros. ¿Cómo trabajó? Yo le conté que 30 años Él trabajó en mi vida. Yo me imagino desde el día en que yo nací. Desde el vientre de tu madre te conocí, le dijo al profeta Jeremías. Desde el vientre de tu madre te conocí y te separé para ser profeta para las naciones. Predestiné. Porque es la función, es la predestinación para nosotros. Entonces, mire, en base a esto, al conocimiento y a la elección, Dios predestina. Tiene que ver con que fija un destino para aquellos que conoció y eligió. Entonces, póngame la palabra predestinar. Predestinar. Viene del griego proorizo y significa decidir, destinar, determinar de antemano. Estas palabras no la pongan, sino que la encontramos en Efesios 1, 5 y en Romanos 8, 29 y 30. Usted léalo ahí. Ya. Este término, predestinar, se aplica específicamente a los planes de Dios y sus propósitos. No necesariamente a las personas en el sentido de predestinar para la salvación sin el conocimiento de su voluntad. A ver, explico. Nuevamente llamo la atención para acá. Miren. ¿Por qué puse este último enunciado? Que dice, este término no se aplica específicamente, este término se aplica específicamente a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos que dicen que la salvación no se pierde, usan este concepto de la predestinación para decir que Dios, de una manera soberana, claro que Dios es soberano, Dios nos elige sin contar con la voluntad del hombre para una salvación eterna. Entonces vuelvo y le especifico. Entonces, ¿será eso que somos autómatas? Porque no cuenta con nuestra voluntad. Pero yo le aseguro, desde el huerto del Edén, Dios quiso que el hombre ejercite su voluntad. Y mostró que por su propia voluntad él se equivocaba. Pero seguirá esperando que el hombre ejercite su propia voluntad. Y por eso son los procesos de renovar nuestro entendimiento. Hasta llegar un momento de que el hombre diga, yo puedo pecar, pero decido no pecar porque Dios me mostró su amor y yo quiero mostrarle mi obediencia. ¿Ven? Eso no tiene que ver con que yo me he salvado, Él me ha salvado. Y yo en respuesta le doy esa obediencia. Pero Dios quiere ese acto de la voluntad del ser humano. Lo que no estiman los hermanos que piensan que la salvación no se pierde. Amén. Entonces, sigamos el otro párrafo. Después de conocerlo y elegirlos en Cristo, Dios
predestina, en otras palabras, fija, porque eso significa la palabra predestinar, fijar, marcar, determinar su destino, acerca de lo que Él va a hacer con ellos dentro de sus planes y sus propósitos. Así que por eso en Romanos 8:30 dice que los llamó, los justificó y los está glorificando. Póngame el versículo 30. Una vez más explico. No es que la predestinación es que Dios nos selecciona con su libre capacidad de poder de pronto de una manera soberana traerlos para la salvación, sino que antes nos conoció y después de conocernos nos eligió. Pero nos predestina para una condición, para ser parte del cuerpo de Cristo. Nos predestina para una condición y se lo voy a demostrar en 2 versículos de la Biblia. Entonces dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Espérate un ratito ahí, Samuel. Mire, a estos también glorificó. Esto me impactó mucho meditarlo, ¿no? Cuando Dios nos salva, nos comienza a dar de su gloria. Una vez más, el verbo ahí está en presente continuo, porque Dios en este momento, desde nuestra conversión, está poniendo su gloria. Yo diría, aún como inconverso, para traernos al camino de Él, el hecho de dar el paso en los planes de Él ya es gloria sobre nosotros. El hecho de que usted sea cristiano es parte de la gloria de Dios. Pero como después de habernos convertido, Dios va poniendo de su gloria a través, escuche, a través de los procesos dolorosos, a través de las situaciones difíciles, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, Dios va poniendo su gloria en nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree porque yo lo digo o porque así lo dice la palabra? Miremos lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 4, no está ahí, por eso me quedo así. Segunda de Corintios 4, 16. Mire lo que dice Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque ese es nuestro hombre interior, el carácter exterior que antes teníamos, el arrogante, el que no se doblegaba. ¿Se ha visto personas? Él es duro. Él le puede pasar lo que le puede pasar, pero él no se humilla. O ella es soberbia, ella es altiva. Y a veces venimos con esas situaciones aquí a la iglesia. Expresiones como estas las he escuchado yo. A mí usted, pastor, a mí no me va a cambiar. En verdad yo no la puedo cambiar. Usted no me conoce a mí. Yo cuando veo alguna cosa, a mí me gusta ponerlos en su sitio. Hubo una vez una hermana que vino a mi oficina y me dijo, a 3 pastores he puesto en su sitio. Entonces yo voy a ser el cuarto, dije yo. Pero vino así, con una arrogancia. Claro que vino con unos regalos. Yo ya supe de dónde eran esos regalos. Entonces, dice Pablo, por tanto no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, donde Dios va trabajando, se renueva, no obstante, dice, se renueva día en día. 17. Porque esta leve tribulación, momentánea, leve, momentánea. Si sabe que Pablo pudo hablar acerca de una circunstancia eventual que sucede en la vida de nuestra, o pudo estar hablando de la vida terrenal, que es momentánea. O sea, no sé si me hago entender. No es simplemente el tiempo de esa prueba, sino el tiempo de la vida aquí en la tierra. Porque en realidad es momentáneo frente a la eternidad que vamos a existir. Y vamos a vivir con el Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando usted dice,
Ay, sí, nadie más puede dar testimonio de mi carácter, pastor, porque yo me conocí lo que yo era. A mí nadie ni siquiera me podía quedar, porque yo le decía, ¿qué me quedas viendo? ¿Qué me quedas viendo? Pero ahora puedo soportar insultos, vituperios, y tengo la capacidad en ese poder del Señor de levantar mi mano y decirle a esa persona que Dios te bendiga. Eso es peso de gloria. Pastor, puedo tener la capacidad en ese poder del Señor de perdonar a los que me odian. ¿Usted puede creer? Sí lo creo, porque no es usted, es el Señor en usted. Peso de gloria. Denle el aplauso al Señor. Pero esto, ¿cómo sucede? ¿Quieren saber cómo sucede? ¿Quieren saber cómo sucede? Versículo 18, ahí está. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las que está haciendo el Señor dentro, preparándonos. Escuche esto. El día que nos convertimos al Señor porque dimos el paso en respuesta a la invitación. El Señor cambió nuestro espíritu, revivió nuestro espíritu. Y en este momento, a través de su palabra, está renovando nuestra alma, que es lo viejo que está en nosotros, el cuerpo. Está preparando nuestro espíritu y nuestra alma para sacarlo de este cuerpo y meterlo en el cuerpo nuevo, donde se completará la redención integral nuestra. Por eso hoy en la mañana mi esposa me queda viendo y me dice, y le digo, ¿qué me quedas viendo? Me dice que estamos ya viejos. Y cuando se tiene este conocimiento, vemos la vejez como algo que nos acerca más a esa transferencia de lo viejo, de lo de Adán, a lo de Cristo nuevo, a lo que va a vivir por la eternidad. La predestinación fue no para seleccionar, no para separar, sino para enfáticamente para poder decir lo que él quería hacer con esos que Dios conoció y a quienes eligió, para que fuesen hijos, para que fuesen santos, para que fuesen sin mancha, para que sean para la alabanza de su gloria. Miremos lo que dicen estos dos pasajes, va a ver, Efesios 1, del 3 al 6. Y ahí usted verá, literalmente, según la semántica de la oración, ¿para qué es la predestinación? No dice para salvación. Veamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser salvos, dice ahí. Habiéndonos predestinado para que seamos adoptados hijos. Es lógico, si nos va a ser parte del propósito que es en el Hijo, el propósito es de Dios Padre, pero lo está haciendo en el Hijo, y para hacernos parte del Hijo, nos adopta como hijos. Ven, ahí está, ven. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí hasta el 5 nomás. Ahora viene el otro. Pedro habla. Me falta uno, Romanos 8:29. Y creo que es 30. Veamos lo que dice acerca de la predestinación. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para salvación, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí ve? Tiene que ver con que Dios hizo un plan y en el Hijo lo que Él quería tratar con nosotros. Por eso es que Él en este momento está trabajando. Por eso necesita nuestra colaboración de la atención. Pero si usted no ora,
si usted no lee la Biblia, si usted no se congrega, si usted no toma la decisión de ser un discípulo, la palabra discípulo tiene que ver con disciplina. ¿Cómo usted cree que Dios va a llevar a cabo su plan en usted? Y mucho menos cómo lo va a llevar a través de usted. ¿Por qué cree que estamos viendo de esta manera esto? Para traer la atención. Dios mismo ha puesto esta carga en mí para poder traer la atención. Aquí no se trata de que a los tiempos que viene el culto, por decir viene al mes, y en el culto, este culto se emociona. Llega el día lunes y se olvida, y de aquí de 3 semanas, usted otra vez viene, tanquea, y se llena el tanque y comienza. ¿Cuándo usted cree que va a crecer? Dígame. Por eso su vida será siempre cansada, aunque trabaje 20, 18 horas. Siempre como cristiana, como cristianos, estará redarguyendo el Espíritu Santo aquí. Siempre estará redarguyendo, porque usted fue llamado para un propósito y no lo está cumpliendo. No sé si me hago entender. Amén. Ahora, nos vamos a dar cuenta que Dios predestinó al mismo Hijo para este propósito. Vamos a ver primero, una vez más, cómo predestina a los creyentes para este propósito y cómo predestina al Hijo para este propósito. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:2. Elegidos, mire la palabra, elegidos según la presciencia de Dios, la presciencia, omnisciencia, presciencia, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso se necesita la obediencia. No solamente que oiga, no solamente que usted sepa la Biblia, sino que obedezca. Ahora vamos a ver cómo Dios predestinó a su Hijo también para esto. Primera de Pedro, ahí mismo, 1:20. Póngame el 19. Pero vine hablando en el 19, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual la recibimos de nuestros padres, porque ciertamente ellos lo hicieron con mucho amor, y lo que creyeron perfecto, lo que creyeron bueno, pero no fue lo perfecto. Lo perfecto es de Dios. Entonces Pedro dice que nosotros fuimos rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero, escuche esto, como un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya predestinado, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Usted entiende lo que le acabo de decir? Que Dios en Cristo ha hecho su proyecto. En Él cumple sus sueños. A veces nosotros decimos, tengo mi sueño, y no es mi sueño, es el sueño de Dios en mí, pero en realidad es el sueño de Cristo, y yo soy parte de ese sueño de Cristo. Y no es el sueño de Cristo, sino es parte del sueño de Dios en Cristo, en mí también. No sé si me hago entender. Hermano, tenemos que ver esto como un todo. Gracias a Dios tenemos el todo. Amén. Entonces ahí tenemos, mire, que Cristo mismo, de hecho, como la misma Biblia dice, ¿no? Que Cristo mismo, al final de todos los tiempos, se somete al Padre. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Por qué nosotros no nos sometemos a Cristo? A su palabra. Bien, yo ahora le voy a poner diríamos la biografía de no de nuestra denominación, sino de nuestra
teología con respecto a la salvación. Y aquí tenemos el protagonista de esto. Es Jacobo Arminio, porque el otro es Calvino, en el cual se basan los hermanos que dicen que la salvación no se pierde. Nosotros creemos que puede ser que la salvación en sí no se pierda, pero nosotros nos podemos caer de esa salvación, que podemos ser cristianos y nos descuidamos, nos confiamos y nos apartamos del día a día con Cristo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de pequeños eran bien devotos al Señor? Cuando van creciendo, incluso incursionaron en ministerios, todo eso. Pero ya cuando llegan, de pronto, por eso yo siempre digo, y no lo digo con mala intención, cuidémonos cuando vayamos a la universidad que te meten tantas cosas, ya comenzamos a ver la teoría de la evolución, el materialismo y todo eso, y qué Dios, ni qué Dios, Dios no existe, y eso es lo que está plagado el mundo. Entonces, este hombre fue el autor de la teología a la cual nosotros estamos más apegados, que creemos que si nos descuidamos podemos caer de esa gracia que Dios la quiere para todo mundo. Entonces dice, es una doctrina teológica cristiana fundada por Jacobo Arminio. Esta doctrina sustenta la salvación este es lo que sustenta, cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Ahí está reducido todo el concepto. Que ciertamente es el deseo de Dios de salvar a la humanidad, pero eso se va a hacer real si el hombre responde a esa gracia. Si el hombre no responde, no va a alcanzar la salvación. Entonces, afirma firmemente la necesidad de la gracia. Claro, no creemos que por sí solo nosotros vamos a la salvación, si Él no nos viene a buscar. De hecho, Él nos vino a buscar. Él descendió a este mundo. Dice, la necesidad de la gracia de Dios para la redención de todo ser humano, pero consideraba que la gracia puede ser rechazada por el hombre en su libre albedrío. Creemos en el libre albedrío. Sigue. Una de las cosas que sustentó este hombre fue que la elección es condicionada. O sea, Dios no elige de una forma arbitraria, sin meditar en la voluntad del ser humano. Entonces, esta elección de Dios está condicionada a la respuesta positiva del hombre, a ese acto de gracia por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo manifiesta? Con el arrepentimiento y la conversión. Por eso es que Pedro, cuando predicó el primer mensaje en el capítulo número 3 del libro de los Hechos, dice en el versículo, si no me acuerdo, 28 o 30, dice, cuando los oyentes le dijeron, ¿qué tenemos que hacer, Pedro, para obtener esa salvación? Arrepentidos y convertidos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Pues eso. Entonces, dice, por otra parte, dice, Juan 1:12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero asimismo puede ser rechazada por el hombre a causa del pecado en su corazón. El que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, una persona no necesita morirse para estar en estado de condenación. Usted y yo estábamos en estado de condenación mientras no aceptábamos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, ese estado de condenación se abolió, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación. ¿En qué radica la condenación? En esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren lo que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el hombre no viene a Cristo. ¿Por qué usted no venía? A usted le predicaron hace tiempo. ¿Y por qué no venía?
¿Por qué yo no venía? Porque nosotros en nuestro interior decíamos, ay, si este hermanito conociera en qué ando, ni me estuviera predicando, pero Dios sí conocía y así te predicaba, porque Él te amaba, pero Él no podía acercarse a ti por el pecado. Redención universal o expiación general. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos que piensan que la salvación no se pierde, ¿cuál es el fundamento? Ellos dicen que ¿cómo se puede perder si ellos son elegidos? Es un grupo elegido. Esto me parece que está de acuerdo o concuerda con la doctrina de la secta que dice que son 144,000 y de ahí ya no existen más. Pero según la Biblia, la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, dependiendo de la decisión de cada uno. Entonces dice, la obra redentora de Cristo, que Cristo hizo posible, la obra redentora de Cristo hizo posible que todo el mundo pudiera tener acceso a esta salvación, por gracia, por medio de la fe. Esa es la voluntad de Dios. Juan 3:16, usted conoce ese versículo demasiado, pero veamos lo que dice 1 Timoteo 2:4. El cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está ese versículo para los hermanos que dicen que ciertas personas son solamente elegidas? Ya le digo, la próxima vez que usted piense que la salvación no se pierde, tiene que encasillarse en lo otro, que son un grupo nomás de los elegidos, los otros no. Entonces, ¿cómo usted sabe si usted es o no es elegido? Esta, en cambio, dice que todos somos, pero en base a una respuesta de vida. No solamente cuando me convierto, sino después que me convierto, cada día estoy respondiéndole a Dios. Sí, yo estoy contigo, yo te necesito cada día. No el día que me convertí, sino cada mañana que me despierto, yo necesito de ti, que me acompañes. Aun cuando vengo a mi casa, cuando duermo, estar conmigo todos los días. Por eso yo lo necesito para tomar decisiones. Yo lo necesito para ministrar a mi esposa, para ministrar mi hogar, para ministrar a mis hijos. Yo lo necesito para ministrar en mi trabajo. Amén. Soy dependiente de Dios. De eso se trata. Pero no asegura la salvación de ninguno en particular. Eso dependerá de la perseverancia de cada uno en la fe en Cristo. Aquí están dos versículos que el hombre puede rechazar. Mire, Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne llevó nuestros pecados por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mire lo que dice el 23. ¿Cómo sucede esto? Si en verdad permanecemos fundamentados y firmes en la fe. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Saque usted deducción. Y viva, entonces, firme, fundamentado en la fe, cada día. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio, de la esperanza de lo que dice esta buenas nuevas. ¿Qué dice? Que un día yo recibí al Señor, Él me está acompañando y yo tengo esa esperanza de su venida, porque Él cambió mi espíritu, me dio un espíritu nuevo, activó mi espíritu, me está renovando mi alma y me va a sacar de este cuerpo para darme un cuerpo nuevo. Esa es mi esperanza. Vivo en esa esperanza. Por eso que ni la muerte ya tiene en mí un concepto de limitarme ni de entristecerme. Mucho menos si un familiar se ha ido con Cristo, se fue con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Miremos lo que dice Hebreos 4, del 1 al 2. Mire que el escritor del libro de los Hebreos da a entender lo que pasó con ese pueblo que salió de Egipto, pero no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Miremos, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo, está vigente, aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el momento que Él nos salvó, ya entramos en ese reposo. Pero si me conduzco de una manera negligente, parece ser que no he alcanzado nada. Miremos lo que dice el versículo 2.
Porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los del desierto, a los que tuvieron 40 años, pero no les aprovechó a ellos porque se quejaron, porque no se dieron cuenta que Dios los sacó de la esclavitud a una libertad, sino que comenzaron a pedir comida, se hostigaron del maná. ¿Será eso parecido a lo que nos pasa a nosotros a veces? Ya me tiene hastiada esta pandemia. No puedo irme de viaje, no puedo irme de esto. Así dice el mundo. Está desesperado. A veces Dios nos somete para traernos a cuenta. No es que digo ante todo que sea malo viajar ni nada por el estilo, pero mucha gente solamente piensa en eso, en diversión, viajes, bailes y todo eso. Entonces, pero a ellos no le aprovechó el oír solamente la palabra. Puede ser que algunos de aquí cotidianamente vengan todos los domingos. ¿Por qué? Por no ir acompañado de fe en lo que lo lleven, por no ir acompañado de la práctica, Amén, amén. Conclusión, mi hermano. Les voy a dar unos versículos para que usted lo lea en su casa por cuestiones de tiempo. Efesios, una vez más. Si los puedo leer, son 3 pasajes. Mire que hasta el hermano dormido me dijo, sí, pastor. Me encantan. Vamos a esos 3 pasajes, último, hijo. Efesios 3, del 14 al 20 es. Gracias, mis hermanos, por ser comprensivos conmigo. He estado un poquito, ya. Mire esa declaración, mire, en base a todo lo que hemos escuchado, las verdades que hemos escuchado, ahora sí leamos estas declaraciones que Pablo hace. Dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Qué es lo que te fortalece en el hombre interior? Un masaje. Su palabra. A veces estamos tristes porque nadie nos va a ver. A veces Dios permite que nadie te vaya a ver. A veces Dios permite que nadie te tome en cuenta para que te comiences a comportar como una persona espiritual. Que busques el fortalecimiento en el hombre interior. Y lo que te fortalece en el hombre interior solamente es Dios. Es a través de la palabra. Es a través de la oración. Y Pablo eso es lo que ora por sus discípulos. Para que seas fortalecido en el hombre interior. Por su espíritu. Porque el espíritu toma la palabra. Mire, ahorita nosotros estamos leyendo la palabra. Y si usted tiene una vida rendida al espíritu. El espíritu está tomando esa palabra y está inyectando ahí. No sé si esto ocurre en su vida, pero así es. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto tiene una potencia tremenda. Porque no es usted ya el que enfrenta las situaciones. Usted lee la palabra, el Espíritu la hace real en su vida y es Cristo el que responde ante cualquier situación. Para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, apunte este versículo y vuélvalo a leer en una versión, en otra versión, en otra versión. Léalo, porque es poderoso. Aquí donde podemos ver lo que dice Efesios 2, del 8 al 10. Mire, una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios.
No por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10, mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Todo esto que hemos visto. Y a veces nosotros, Señor, dame un trabajo. Yo no digo que sea malo, pero el plan de Dios no tiene que ver con ese trabajo, con esa prosperidad económica. Cuando usted se llene de Dios, usted es la prosperidad en su negocio. ¿Sí me entiende? Usted no tiene que andarle, como antes teníamos amuletos en las billeteras, un billete curado. No sé si usted sabe de eso. Amarrado. O usted se ha visto que en los negocios sacan una botellita de creolina, un agua blanca y dije para que le venga a la gente el negocio. Eso es brujería. Usted ya tiene el agua santa en su corazón. Dice que de nuestro interior correrán esos ríos. Usted se tiene que parar en su negocio y decir, Señor, no mandes bendición. Gracias por la bendición que me has dado en Cristo Jesús. Por eso dice, mire como dice Pablo, que él quiere que vivamos en esta verdad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tu papá preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Y le voy a leer lo que dice Romanos 8, del 31 al 38, menos el 37, hijo. Menos el 37 porque es una acotación de otro versículo, pero si usted quiere lo lee, pero leamos el versículo del 31 al 38 según la Nueva Traducción Viviente, pero así corrido. Mire, escuche. ¿Qué podremos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? De cosas tan maravillosas como estas. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Esta es la forma como usted debe actuar de aquí en adelante. Cuando venga alguien a quererlo intimidar, oye, si Dios está conmigo, ¿quién va a venir con? Si su matrimonio está tambaleando, que Dios tenga misericordia de mi pareja. Yo la bendigo. Bendigo a ese hombre, bendigo a esa mujer. Bendigo a aquella persona que de su boca salga bendición, porque usted ya fue bendecido. Si Dios no se guardó, o sea, no lo mezquinó, ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Mire, escuche esto, en otra versión dice, ¿no nos dará con él todas las cosas? Y los predicadores toman esta palabra y dice, ¿te das cuenta? Es la voluntad de Dios que tú tengas un buen carro, una casa, un próspero negocio. Pero cuando Pablo se refiere aquí a todo lo demás, es todo lo que falta añadirse para completar la salvación. ¿Sí me entiende? Para llevarlo al nuevo cuerpo. Por eso le dije que usted tiene que leer de acuerdo al propósito, no de acuerdo a su necesidad. Porque la necesidad queda corta. El propósito abarca todo. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido? Mire, ahí está. Dios ha elegido para sí. ¿Por qué está escrito esto? Por lo que, de una u otra forma, si tú claudicas en tu decisión de seguir de la mano del Señor, todo esto no es que cae, tú caes de esto. Tú y yo, mi hermano, caemos de esto. Entonces, nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él, escucha esto, será que Él ya no nos ama si tenemos problemas?
o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza. Por eso le dije que lea el versículo 37. Claro que no, porque ahí interrumpe con ese versículo. Claro que no, a pesar de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tribulaciones, angustia, persecuciones. Nuestra victoria es, diga, absoluta, por medio del pastor, del líder, de su abuelito, de su papá, de su esposo, de Cristo, quien nos amó. Versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores que hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.